Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 9 de octubre, domingo 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, en la primera lectura, leemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 17. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. La historia de este comandante del ejército, general del ejército de Siria, Naamán, es sumamente bella e interesante. ¿Por qué? Porque estando leproso, una de sus esclavas, que era israelita, le recomienda ir a Israel, porque ahí hay un hombre de Dios. Y entonces Naamán va a buscar a Eliseo. El rey, después de haberlo recibido, el rey de Israel lo manda a buscar a Eliseo para que lo cure. Y Eliseo no lo atiende, no lo recibe. Le dice que vaya a bañarse 7 veces en el Jordán. Y Naamán lo primero que quiso hacer fue irse, porque él se había imaginado que este gran hombre de Dios iba a venir y le iba a poner las manos y le iba a tocar y le iba a no sé qué y le iba a no sé cuánto. Y al no tener lo que él esperaba, se va. Pero uno de sus hombres le dice: Mi señor, si el hombre de Dios te hubiera dicho que subieras una montaña, que hicieras un sacrificio enorme, lo hubieras hecho. Te está diciendo que hagas algo tan sencillo, tan sencillo. ¿Por qué no lo haces? Esto es importante en la historia que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nos pide Dios es tan fácil. Oye, ¿tienes pecado? Confiésate. No, qué miedo, qué vergüenza, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Confiésate. Confiésate y recobra la gracia de Dios. ¿Quién lo hace? Aquel que tiene el corazón humilde, humilde y acepta lo que el Señor nos manda. Naamán, agradecido por lo que Dios ha hecho con él, por haber quedado su carne limpia de la lepra, vuelve con su comitiva donde Eliseo. Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Y te pido que aceptes estos regalos. ¿Cuál es el problema y por qué Eliseo no quiere aceptárselos? Porque está pagando la gracia de Dios. Está tratando de pagar la gracia de Dios. Y eso no se puede hacer. Es muy peligroso cuando un corazón siempre tiene el deseo de pagar. Y entonces nunca comprenderá la gracia de Dios. Padre, ¿cuánto cuesta el bautizo? No, no cuesta. No, no es un bien de consumo. ¿Cuánto cuesta el matrimonio? ¿Cuánto cuesta la misa? ¿Cuánto? No.
Por eso los sacerdotes nos aseguramos muchas veces de no aceptar en ciertas ocasiones las ofrendas o los regalos, porque vemos que hay ese deseo de pagar el servicio. Y si en el corazón hay el deseo de pagar el servicio y no de ofrendar a Dios una limosna, entonces no va a servir de nada a ese corazón. Se le va a hacer mucho daño a ese corazón. Eliseo contesta: juro por el Señor en cuya presencia estoy. Qué bonito cómo Eliseo es consciente de esa presencia de Dios. Perdón, constante. Estoy siempre en la presencia de Dios y yo no voy a estar aceptando absolutamente nada, porque cumplo con lo que Dios me ha dado. No es en mi poder el que te ha sanado, es el poder de Dios. Entonces Naamán pide algo que es mucho más profundo y hermoso: que me den unos sacos con tierra de este lugar. ¿Por qué? Porque voy a hacer un altar al Señor tu Dios, porque no volveré a ofrecer más sacrificios a otro Dios, es decir, en el reconocimiento de que solo hay un Dios verdadero. En la segunda lectura leemos la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Al continuar en este domingo con esta lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo que hemos estado leyendo los últimos domingos, San Pablo le recuerda a Timoteo que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que se ha predicado. Esta es la verdad esencial del evangelio: que Cristo murió y resucitó. Que Cristo, siendo descendiente de David, ¿qué quiere decir esto? Aquel que se esperaba, aquel que había sido prometido, fue llevado al patíbulo de la cruz, pero resucitó. Y eso es lo que celebramos todos los domingos. Oye, que nunca se te olvide. Ay, ¿por qué hay que ir a misa los domingos? Ay, porque es costumbre. No, porque vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Aquel que no tiene en su corazón el deseo ardiente de celebrar domingo a domingo la resurrección del Señor, significa que la resurrección del Señor no influye en su vida. Que por tanto el deseo que hay en su corazón no es el de participar de esa vida eterna de la cual nos está hablando San Pablo también. Este es el evangelio que yo predico. Y por ese evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Me han aprisionado, me han puesto cadenas, me han tratado como un malhechor. Pero no importa, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no está encadenada. Me pueden encadenar a mí, pero no van a encadenar nunca la palabra de Dios. Y entonces por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. Qué bonito esto: sobrellevar todo por amor a los elegidos, ofrecer mis sufrimientos por amor a los demás. Esa es la gran diferencia entre cómo enfrenta un cristiano verdadero los sufrimientos de este mundo, las injusticias de este mundo, los padecimientos de este mundo, y cómo lo enfrenta cualquier otro. Cualquier otro lo enfrentará de distintas maneras, pero
aquel que es en Cristo, verdaderamente en Cristo, ofrece por amor a los demás. ¿Para qué? Para que ellos también alcancen a Cristo Jesús en su salvación y con ella la gloria eterna. Eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos. En verdad, es verdad, lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. No te preocupes entonces de morir. Morir se van a morir todos. Pero si mueres en Él, si mueres con Él, si mueres en Cristo, vivirás con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, en cambio, Él también nos va a negar. Esta es una de las promesas del Señor, en el sentido, aquel que dé testimonio de mí, yo daré testimonio ante mi Padre por Él. Pero aquel que me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Y si nosotros somos infieles, Él no. Y esta frase es preciosa, porque Él permanece fiel porque no puede contradecirse a sí mismo. No hay una vuelta atrás en los dones que nos da el Señor. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? Eternamente. Desde el día de nuestro bautizo, porque eso depende de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios. Yo puedo ser un hijo infiel de Dios, pero Él permanece fiel siempre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Recordemos, en primer lugar, cómo en el Evangelio hemos escuchado, antes de esta lectura que acabamos de realizar, cómo el Señor ha tomado la firme decisión de ir a Jerusalén. Esto es lo que marca toda esta etapa de la lectura del Evangelio de San Lucas. El Señor ha tomado la firme decisión de ir a Jerusalén y camina hacia Jerusalén. En ese caminar hacia Jerusalén pasa por Samaria y va anunciando a los poblados que va a ir, que va a llegar, pero hay algunos que no lo quieren recibir. Y Santiago y Juan piden a ver si caía fuego del cielo contra esos que no lo habían querido recibir. Recibieron una fuerte reprensión del Señor. Y ahora vemos cómo es un samaritano aquel único que glorifica a Dios. Por eso es tan importante la escena anterior, porque la escena anterior muestra cómo los apóstoles ven solo un momento particular a estos samaritanos que no quieren recibir a Jesús. Hagamos caer fuego sobre ellos. Pero después es un samaritano el único que va a glorificar a Dios delante de esa sanación que se ha producido de la enfermedad de la lepra que tenía. Jesús iba de camino a Jerusalén y pasa entre Samaria y Galilea. Es decir, se nos muestra justamente cómo está entre Samaria y Galilea. Es decir, Samaria, una región que no pertenece al pueblo judío, donde no hay israelitas, y Galilea, que en cambio es zona judía de los israelitas. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Por qué no en el pueblo? Porque los leprosos estaban obligados a vivir fuera de las poblaciones. Se podían juntar entre ellos y vivían entre ellos, pero fuera de la población.
no dentro, para que no contaminaran a los demás. Y había una serie de normas que debían cumplir, estar marcados como leprosos y cuando caminaban de un lugar a otro ir anunciando, aquí viene un leproso. Obviamente, al leer que el Evangelio nos está presentando una escena de lepra, vemos por qué está relacionado con la primera lectura, con esa curación que recibió Naamán de parte de Eliseo de esa lepra que también tenía él. Se acercan estos 10 leprosos y a gritos. ¿Por qué a gritos? Porque no se acercan, porque no se pueden acercar a la gente. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, le gritan a Jesús. Y Jesús, al verlos, no se acerca ni los toca. En otras ocasiones vamos a ver al Señor acercándose al leproso y tocando al leproso. Aquí manifiesta el poder de la autoridad de su palabra. Basta con su palabra, no necesita nada más. Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué debían ir a presentarse a los sacerdotes? Muy sencillo, porque los sacerdotes eran los que certificaban que aquel que había estado leproso había sido sanado y por tanto, si había sido sanado, podía volver a su vida ordinaria. Cuando iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Es decir, ellos creen en la palabra del Señor y se ponen en camino buscando a esos sacerdotes que van a certificar su sanación, su curación. Y en el camino ocurre efectivamente esa curación y quedan limpios de la lepra. Uno solo de ellos, al ver que estaba curado, regresó donde estaba Jesús. Los otros 9, se entiende que los otros 9 hayan tenido el deseo ardiente de correr. ¿Cuánto tiempo habrán llevado alejados de su hogar, sin ver a sus familias, sin ver a sus esposas, a sus hijos, quién sabe tantas cosas? Y entonces estamos curados y se fueron. ¿Alguien puede decir que hicieron algo mal? No, en el sentido de que tuvieron ese ímpetu de ir. Pero ahí vemos el problema, que el ímpetu del corazón no sea en primer lugar dar gloria y gracias a Dios. Y este es el motor que debe haber en nuestro corazón permanentemente. Uno de ellos, al darse cuenta que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Mira los detalles de esta alabanza. Alabando a Dios en voz alta. No en susurros, en voz alta. Que todos escuchen la alabanza al Señor. Y se postró a los pies de Jesús. Alaba con su boca en voz alta y se postra. Piensa, por ejemplo, cuántas personas, ni siquiera en la misa, no hablemos en otros lugares, ni siquiera en la misa son capaces de estas dos acciones. No alaban a Dios en voz alta, no se unen al resto de la comunidad. No, eso me da vergüenza. ¿Y cuántos no se postran? No se arrodillen, no porque tengan un problema, no porque sufren con la rodilla, no porque tienen una deficiencia, no, porque su corazón les impide ponerse de rodillas. Algunos es incluso peor porque, es que está sucio, me ensucio. Claro, es una cosa tremenda. Y por eso este leproso nos muestra estas dos acciones tan claras, tan sencillas. Alabar en voz alta al Señor y postrarse delante de Él para darle gracias. Y ese era un samaritano. Y entonces Jesús pregunta, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? 10 se fueron de aquí, 10 tenían que haber quedado sanos. Y sin embargo, ¿dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Mira cómo nos está mostrando el Señor esa alabanza y esa gloria que viene de un extranjero. Tranquilo, le dice al otro, levántate y vete, tu fe te ha salvado.
A los otros los salvó mi deseo, pero a ti te ha salvado tu fe. Qué preciosa esa diferencia, porque esa es una salvación profunda y verdadera. Viene del Señor, la gracia viene del Señor, pero cómo la recibimos, eso depende de mí. ¿Cómo recibo yo la gracia de Dios? Eso depende solamente de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.